Vamos a saludar a Néstor Centra, que es periodista y abogado. Hola Néstor, acá Cristian, Juan y Gonzalo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola a los tres, ¿cómo andan? Al contrario, gracias por llamar, por comunicarse y a todos los oyentes de Diamantes en Bruto, un abrazo muy grande. Néstor, como periodista, ¿qué te dejó la jornada de ayer? ¿Qué te dejó sobre todo esto que pasó con el montaje, la fiesta, que en realidad era para mostrar algo que no se sabía bien qué iba a pasar, guardar los votos? ¿Cómo analizas todo esto desde el punto de vista de tu experiencia como periodista? Mira, en principio dividir dos cosas. Una respecto a las PASO en sí, que me da la impresión, y esto es una cuestión de responsabilizar a los principales candidatos y a los medios de comunicación, que instalaron en el ciudadano común, que a veces puede estar distraído para estas cosas o que no tiene tanto tiempo de poder informarse, que daba toda la impresión por lo que manifestaban, hablaban, hacían, que se jugaba todo en las PASO, como que las PASO eran aquello que determinaba quiénes iban a estar luego en el Congreso y hasta casi confundido cuál era el rol que iba a cumplir cada uno. Ni hablar cuando desembarcaron en el caso de Vidal para poder acompañar en la provincia, que había gente que hasta terminó pidiendo la boleta de Vidal en la provincia de Buenos Aires, o hasta pedía la de Carrió en la provincia de Buenos Aires cuando era la candidata en la ciudad autónoma. Entonces, por supuesto, sin desmerecer la capacidad de la mayoría de los habitantes de la República Argentina, en este caso puede haber un sector un poco distraído respecto a este tipo de situaciones que puede llegar a ser influenciable. Así que creo que ese es el primer error en el cual cayeron, creo que a propósito, hecho, y se terminó votando casi un Boca River, y hasta si querés una tercera lista en lo que era el ámbito de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires, como que eran las candidaturas pasaban por, o sea, la cantidad de candidatos eran un montón como para poder elegir. Totalmente. Respecto a esto puntual que vos me decís de lo que sucedió, de haber festejado, marcando que se llevaban 6 puntos y que después terminó siendo un empate técnico y que incluso se suspendió la carga de datos, creo que no solo es vergonzoso, sino que es peligroso. A mí me parece que haber tomado ese tipo de decisión es para hacer como se hizo una denuncia penal, como hizo el doctor Antonio Liurgo, y seguir con este tipo de presentaciones, porque haberlo interrumpido como se hizo, en un momento y con la mínima diferencia que había, por más que digan que en otras elecciones se realizó, esto se hizo, pero cuando ya había una gran diferencia y cuando el contrincante ya había reconocido, pero así, con una diferencia tan mínima, un 0,08, me parece vergonzoso haber dejado de cargar los datos como lo hicieron. Néstor, buenas noches, Gonzalo te saluda. Quería preguntarte si vos crees que la forma en que se dieron a conocer los votos benefició en cierto punto al kirchnerismo. Mirá, la forma en que se hicieron conocer los votos, lo que se hizo, al contrario, instalar en la sociedad, desde el lugar de Cambiemos, una idea de que se había arrasado, claro, y que había una cuestión contundente, porque mostrar, por ejemplo, el mapa de la provincia de Buenos Aires, todo pintado amarillo en todos los lugares que se ganó, que también es cierto, sensación de la diferencia, que en todo caso, incluso con el tema de las encuestas, ¿no?, que han fracasado en líneas generales nuevamente, porque el error de 2.7 arriba o abajo, también queda esa diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si se cargan los 450.000 votos que faltan, en los lugares que faltan, en las mesas que faltan? ¿Cuál sería el porcentaje? ¿Sería el mismo? ¿Sería la misma diferencia? ¿Ganaría Cambiemos? ¿Gana Cristina por un punto y medio? ¿Pierde por un punto y medio? Bueno, a mí me parece que eso hubiese sido bueno, tratar de sacarlo antes de esto. No creo que lo hayan beneficiado, al contrario, porque hay gente que está instalada de que, bueno, esa diferencia se dio siempre y no hay problema, y como un empate técnico termina siendo una derrota para Cristina. Esto es lo que me parece que veo que está instalado en líneas generales en el votante de Cambiemos. Y según tu óptica, Néstor, ¿cuál es el análisis? Cristina hizo una buena elección, una buena primera elección. Cambiemos tiene un buen piso para lo que sigue, se fortalece. ¿Cómo lo ves? Mirá, si fuesen elecciones ejecutivas, yo te diría
que habría que ver dónde va el voto del resto. Como estas son elecciones legislativas y todos pueden volver a participar, habrá que ver si se termina instalando otra vez como un Boca River, y si aquel que votó a Massa insiste en el voto a Massa, o aquel que votó en Randazzo, al ver que puede ganar Cambiemos, cambia y termina nuevamente votando a Cristina, y el que pierda votos sea Randazzo. Claro. Y el de Massa, si no está tan convencido de Massa, quizás se vuelque un poco también a Cambiemos, salvo que lo sigan manteniendo. Después están los partidos más chicos, que algunos pueden perder, o la izquierda que puede participar, y hay muchos que pueden volcarse a ese voto para la izquierda, y que la izquierda pueda crecer un poco más en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y también en el ámbito de la ciudad. Esto también se puede llegar a dar en ese escenario. Pero también, como lo van a instalar de que pareciera que se juegan cargos ejecutivos y no cargos legislativos, esto es donde a mí me parece que hay que poner un poco la pelota contra el piso. En el caso de Cristina, si Cristina hubiese aceptado haber ido en una interna con Randazzo, hoy hubiesen sumado un 40% y hubiesen ganado, es decir, y nada estaría en discusión. Al dividirlo, le dio la posibilidad a Cambiemos. A mí me parece que ese fue un error estratégico, pero bueno, esto algunos podrán decir ahora con el diario El Lunes. Digo, no, a mí me parece que ya antes era un error estratégico hacerlo de esta manera, o había demasiada confianza, ¿no? Néstor, buenas noches, Juan Lombardero te saluda. Me parece que acá hay que definir casi como pasó en la última elección, porque ahora vamos a empezar para qué lado van los votos y vamos a pensar posiblemente que los de Randazzo van a ir para Cristina y que los de Massa pueden llegar a ir para el oficialismo. Acá hay un votante volátil que ninguno de los dos polos, si vamos al pensamiento grieta, me parece que estamos definiendo o determinando cosas que por ahí no están pasando en el electorado y que es mucho más volátil. Pero te hago una pregunta respecto de lo que planteabas, porque evidentemente Cambiemos ha sumado. Hay un votante o un padrón que lo acompaña y que en las últimas elecciones ha crecido notoriamente con el motor del antikirchnerismo. Yo creo que Cambiemos vive y fija sus campañas respecto del gobierno anterior, que en algún momento va a vencer, pero que evidentemente todavía no venció. ¿Qué es lo que tiene Cambiemos? ¿Qué le ves a Cambiemos para seguir sumando y nucleando votantes? Mira, a mí me parece que hay mucho voto radical también que pertenece y que se identifica. Lo veo porque lo palpo, lo conozco, lo he visto y lo he charlado con mucha gente que vota no solamente porque saquemos el Gran Buenos Aires, estamos hablando de lo que es la provincia de Buenos Aires en sí, y cuando vos vas repasando la mayoría de esos distritos, vos te encontrás con que gana Cambiemos, aun quizás teniendo un interés que viene del kirchnerismo y terminaron votando ahora a Cambiemos. Sí. Esto ha pasado en varios distritos también. A mí me parece que ese análisis está correcto, que el voto antikirchnerista también le suma, pero también a veces está en ciertas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, a veces si quizás el que hubiese sacado siendo oficialismo el 34%, hubiese sido en su momento el kirchnerismo, le hubiesen recordado que perdió 20 puntos porque había ganado con el 54%. Y yo no he visto ningún análisis que el balotaje del 2015 del 51%, ahora en la provincia sacó el 34%. Claro. Nadie hizo ese análisis ni ese porcentaje, o se fijó cuánto sacaron en las últimas elecciones de la provincia y cuánto sacó ahora. A mí me parece que eso también lo que tiene es ese 30 y pico de por ciento. Yo creo que se hace fuerte respecto a esto, como, bueno, con tal de que está, por un lado, el vamos a volver, y por el otro lado, el no vuelven nunca más. Y en eso está la diferencia. Y ojo que yo cuando te expliqué antes, cuando te dije de dónde, no es porque yo lo piense, sino que creo que va a instalar eso. No es porque yo lo piense. Pues yo estoy más cerca de lo que vos decías, Juan. Yo estoy más cerca de que el votante, hay votantes que no se comprometen con un partido en sí. Está lo que es la parte dura, el votante duro, que sabés que lo tenés, y después el otro, ese volátil que va y cambiando. Yo estoy de acuerdo contigo, yo lo que digo que los medios son los que después, cuando empecemos a mirar intratables, vas a ver que instalan eso. Seguramente van a instalar eso.
¿Qué influencia crees que tienen globalmente los medios de comunicación en una elección? Muchísima, y lo ha demostrado esta elección. Es decir, que empiezan, a mí, por ejemplo, haber instalado en la provincia de Buenos Aires, que es lo que te dije en el inicio, a María Eugenia Vidal, la gobernadora, cuando la gente después pensaba que era la candidata, Sí. Yo, sinceramente, aquellos amigos que tengo, que son muchos, identificados con Cambiemos, amigos y amigas, fundamentalmente, hay muchas, Cambiemos, cuando yo veía que yo no lo había visto el programa, y yo no entendía que estaban festejando como si fuese el gol de Maradona a los ingleses, hasta que me enteré que era aquella respuesta de María Eugenia Vidal a Diego Brancatelli en el programa Intratables. Pero había una repercusión a través de las redes sociales, con un impacto que el que no lo había visto lo terminaba viendo, porque después estaba el corte, estaba la diferencia, que es lo que me pasó a mí, verlo después, y lo festejaban como si hubiese sido, sinceramente, un gol de Diego a los ingleses. Me parece que esa estrategia de haber bajado, cuando veían que no le daban los números, a María Eugenia Vidal le dio los puntos que necesitaba. Cambiemos para acercarse y haberle hecho este empate técnico a Cristina. Néstor, respecto de esto que planteabas, de Vidal haciendo una campaña posiblemente distinta de lo que se pensaba y de la manera que se había manejado previamente, Cristina aflojando su perfil, bajando su perfil, Vidal levantándolo, las mujeres protagonizando la escena política claramente. Bueno, tenemos a Carrió con un liderazgo que resurge y que mide en la ciudad de Buenos Aires, Stolbizer, Lustó que se para al lado de Pérez Volpin, en la izquierda Miriam Bregman haciendo fuerza también, bueno, Castañeira, que hablamos el otro día con ella. ¿Por qué crees que se le ha dado, afortunadamente digo, ¿no? Un rol más preponderante a la mujer en las elecciones y cómo ves justamente esta participación de Cristina Vidal Cristina respecto de lo que viene? Bueno, pero porque no es casual que Cristina Fernández de Kirchner haya llegado a ser presidenta, que María Eugenia Vidal haya llegado a ser gobernadora, que la imagen de la mujer, que es fundamental porque en este caso, y dada la participación, aparece con mucho protagonismo, con mucha igualdad con el hombre. Totalmente. Pero está claro que es para competirle a Cristina, porque el voto de la mujer, la otra vez estaba viendo el rechazo que había para con Cristina, son mujeres de más de 40, 45 años, hay un 50% de estaba dividido por edades, sí. y el rechazo más fuerte se da de 40, 45 para arriba. Sí. Además, a veces lo compruebo yo a veces hago estos relevamientos mucho más cercanos, ¿no? Y muestro o intento buscar un perfil. Entonces yo digo, a ver, compañeras mías, 54, 53, 54 años, que crecieron en la secundaria en la época de la dictadura, que hoy ya son madres y alguna que otra puede llegar a ser abuela, el 90% de estas compañeras, por no decirte, te diría casi el 100%, estoy hablando de unas 25, ninguna la quiere Cristina. Claro. Es decir, no es casual que esa formación la lleve a estar enfrentada a alguien con el perfil de Cristina. No, yo creo que tiene que ver este análisis por ese lado también. Ahora, yo voy a la Universidad Nacional de Avellaneda, me encuentro así, con muchas estudiantes, con promedio, hagamos un promedio entre 25 y 30, sí. Pero también mujeres están así a la universidad, y están un gran porcentaje, ahí no el 100%, pero un gran porcentaje están identificadas con Cristina. Pero a veces es bueno hacer este análisis. ¿Cuál es la formación de cada una de las personas que eligen? Es decir, ¿por qué eligen a Carrió aquellas o aquellos que acordaban con Alfonsín cuando Alfonsín dijo que una de las peores cosas que le pasó al radicalismo, Raúl Alfonsín, en uno de sus últimos discursos sobre Carrió, diciendo que era una señora que le hacía mal al partido radical? ¿Qué es lo que lleva que alguien que se identificó con Alfonsín la vote a Carrió? Yo creo que la vota porque es la figura alter ego, si uno quiere decir, respecto a Cristina. Es decir, voto a Carrió para votar en contra de Cristina. Me parece que también eso es lo que termina jugando. No tanto porque Carrió en su momento cuando fue candidata sacó el 2%. Sí. Entonces hay algo que arrastra también Carrió, que es el concepto del PRO. ¿No? Una cosa más light, una cosa que supuestamente es más light.
Yo creo que es porque no saben todos los decretos que ha aprobado Macri, no saben la venta de los inmuebles sin pasar por el Congreso en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todo el país. Es decir, hay un montón de cosas que se desconocen porque en muchos medios no se tratan. Entonces, hay una imagen como limpia, como más pura, sí, ¿no? Como si Macri cayera ahora recién a este ámbito de la política, como si nunca hubiese participado en los negocios y negociados del país. Bueno, esto hace y construye una imagen determinada. Y por eso me parece que sale la diferencia, ¿no? Entre aquellos que por esto hay dos modelos de país. Hay dos modelos de país. Podrá haber un tercero, un cuarto, un quinto, pero en este momento es como que está todo dividido en dos modelos de país y es lo que se termina profundizando. Néstor, para cerrar, tenés una larga trayectoria como comentarista de fútbol y además como integrante, de la Oral Deportiva en Radio Rivadavia. ¿Qué haces actualmente? Contanos en qué estás. Desde hace ya unos meses, empezamos el 1 de junio, en Radio Güemes, en AM1050, de lunes a viernes, de 10 a 12, estamos haciendo un programa que se llama Bar Deportivo, con Marcelo Casares y Claudio Jaiman, y un gran equipo de colegas que participan, hablando de todos los equipos, pero es un sueño que hemos concretado, intentando hacer algo distinto en radio, y la verdad que alguien nos diga, che, están haciendo algo distinto en un programa deportivo, y a la mañana, sin tanta competencia, nos hace muy felices. Ahora falta una pata que es la comercial, como ustedes saben, que es lo más difícil a veces concretar, pero estamos muy felices de poder hacerlo y ojalá dure. ¿Por qué es tan difícil para los jóvenes periodistas deportivos o comentaristas o relatores tener una posibilidad grande en un medio grande? Porque también sos muy crítico con eso y los que se instalan son los que se quedan y no se puede correr nunca más a ese relator que se hace popular, entre comillas, y que quizás no es el mejor, pero es el que está en la pantalla. Sí, yo tampoco me puedo quejar porque en realidad en Rivadavia estuve 23 años, es decir, que no me puedo quejar con la trayectoria cuando yo entré a Rivadavia con 31 años. Y se fue renovando y fueron apareciendo algunos nombres y muchos de mis compañeros después terminaron, muchos de ellos que eran jóvenes, terminaron trabajando, Guido Bercovi, Juan Cortés, Germán Alcaino, y son algunos de los que trabajan en Teis Sport y surgieron de ahí de la Oral Deportivo, o el propio Marco Banchero, que es productor, o Arturo Puig, que es uno de los gerentes de Fox, en su momento aquellos que también trabajaron en ESPN, como el propio Eduardo Caimi, Germán Sosa, Rodrigo Villalonga. Es decir, hay muchos que de ese grupo y que se fue renovando y que fueron entrando otros. Lamentablemente ahora se terminó el proyecto de ESPN Radio que encabezaba Enrique Sacco, pero eso también era una posibilidad de laburo en la 107.9. Yo creo que lo que hay que hacer es ir buscando espacio. Me parece que esto más en la televisión se da, que a veces los medios, ahora viene toda una renovación, 24 horas en Fox, 24 horas en TNT Sport, estaba la posibilidad de sumar mayor cantidad de gente. Seguramente van a sumar algunos, pero claro está, al ir a lo seguro hacen encuestas. Las encuestas, la gente que va a votar, y va a votar los que escucha, los que ve, los que ya conocen la televisión, y se van repitiendo las duplas, podrán apostar a uno más, uno menos, pero aunque tengas experiencia no te van a llamar, y si te falta experiencia también te van a decir que falta recorrido. Lo que hay que hacer es golpear puertas, llamar, buscar. En algún momento aparece el hueco. Néstor, gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para lo que viene. Un gran por tenerme en cuenta. Un director periodístico hace muy poco dijo, vos no sos analista político, qué sé yo. Bueno, uno aporta la mirada desde donde puede. Así que gran abrazo y gracias por confiar en mí para el análisis. Abrazo grande. Ahí estaba Néstor Centra, periodista y además abogado, que pasó por Diamantes Brutos para desentrañar con un poco más de profundidad lo que dejó la jornada democrática ayer y las PASO en la República Argentina.